Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida, donde tu fe se activa. Dios sigue hablando hoy. Nos llama, cuando el Señor nos equipa, el Señor nunca lo hace para que retrocedamos. El Señor siempre lo hace para que avancemos. No solamente esta clase graduanda ha sido equipada, sino que todos nosotros como creyentes tenemos un llamado divino y es nuestra responsabilidad equiparnos para cualificar para ese llamado. Y quiero insistir en que no nos llama el Señor, no nos bautiza el Espíritu Santo para retroceder, sino para avanzar. Y en ese avance, obviamente vamos a tener que romper límites, vamos a tener que romper barreras. El Señor nos llama para la pelea. El Señor nos llama para la conquista, para la guerra. De hecho, la palabra del Señor nos enseña a que tenemos que tener colocada nuestra armadura. Y quiero en estas breves palabras presentar 11 ejemplos. Han sido horas y horas de clase, de capacitación, también de palabra profética para cada uno de estos estudiantes. Ellos no solamente salen hoy con mucha revelación de la palabra del Señor, sino también que salen con palabras proféticas que los empoderan, que los empujan, que los capacitan. Y quiero traerte 11 ejemplos de forma breve de personas a quien Dios llamó, a quien Dios equipó y que tuvieron que romper con los límites, tuvieron que romper con las barreras para poder lograr su avance, pero al final de la historia de cada uno de ellos lo lograron. Que al final de nuestros días podamos todos decir: avanzamos, rompimos con los límites, vencimos toda barrera y lo logramos, llegamos. Por ejemplo, Noé. La palabra del Señor nos dice que un día Noé recibe un llamado divino para ser profeta. No solamente para profetizar un gran diluvio, sino que también recibe la asignación del Padre de construir algo que nunca nadie había visto. Estaba profetizando que vendría algo que nadie había visto, que nadie había conocido, y también llamado para construir un diseño nunca antes construido. Pero la palabra del Señor nos dice que Noé progresó, Noé avanzó. Fueron 120 años ministeriales, pero progresó con una palabra de Dios, con una revelación del Señor. Y el Señor le estaba diciendo a Noé: harás algo que nadie ha hecho. Profetizarás algo que nunca antes se ha profetizado. Por lo tanto, cuando se piensa fuera de la caja y cuando recibes un llamado y una asignación que nunca antes alguien la ha recibido, obviamente hay algo que se llama persecución. Y Noé fue perseguido por su generación. Pero dice la palabra del Señor que por encima de la crítica, esa era la barrera. Por encima de la crítica, por encima de la incredulidad, por encima de la persecución de su generación, año tras año, sin rendirse, año tras año, progresó hasta que un día vino el avance, hasta que un día vino el cumplimiento en forma de lluvia. Número 1, año tras año, sin rendirte, año tras año, aunque se tarde. Año tras año, aunque el Señor te mande a hacer algo que nadie jamás ha hecho. Año tras año, aunque tengas que hablar, profetizar, aunque tengas que decir cosas que nunca se hayan escuchado, pero que Dios te las reveló, año tras año, hasta ver la lluvia caer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Número 2, la Biblia habla de un matrimonio. Abraham y Sara, 24 años esperando, 24 años sin recibir lo prometido respecto a tener un hijo, a su hijo Isaac. 24 años, pero el tiempo que pasó, la edad
que tenían no fue una limitación para que el Padre cumpliera en ellos lo que prometió. Que las canas no te detengan, que la edad no te detengan. Ciertamente los años pasan, el cansancio llega, y llega un momento en que alguien podría pensar: mi tiempo terminó. Pero vemos a una mujer dando a luz a los 90. Aunque los años pasen, aunque las arrugas aparezcan, aunque las canas aparezcan, vive hasta el último día de tu vida, creyendo, trabajando, avanzando, hasta que veas el cumplimiento de la última promesa que Dios te haya hecho. Número 3, un joven llamado José ahora está en la prisión del faraón. Pero José logró avanzar porque nunca se olvidó de aquel primer sueño de la juventud. Nunca te olvides del primer sueño que Dios te dio en la juventud. Será tu fuerza. Y José, desde una prisión, aunque pensó en algún momento dado que el sueño se había perdido, cualquier persona que no fuese José, seguramente en una prisión se hubiese olvidado del primer sueño, se hubiese rendido. Sin embargo, desde la prisión continuó asido, amarrado de su sueño, hasta que recibió su avance. Hasta que un día el faraón lo llamó para sacarlo de la cárcel, utilizando los dones que Dios le había dado. Hasta que un día se cumplió aquel primer sueño. Se convirtió en el segundo en mando en el gobierno. Y no solamente fue una bendición para él mismo, una bendición para su familia, una bendición para toda su nación. Que el Padre Todopoderoso te haga ver en esta hora que eres una bendición para ti mismo, que eres una bendición para tu familia. Pero piensa en grande. Eres una bendición para Puerto Rico. Eres una bendición para las naciones. Que el Espíritu Santo de Dios te dé más territorios. Que el Espíritu Santo de Dios te haga viajar naciones y cumple el propósito en ti. Alguien debería apoderarse de esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Aunque no seas el que te está graduando en esta hora, si estás escuchando esta palabra, es porque esta palabra también es tuya. En Egipto estaba esclavizado el pueblo de Dios. Fueron más de 400 años de esclavitud. Y 400 años son suficientes para creer que nada ocurrirá, para que el desánimo llegue, para que la desilusión se apodere de un pueblo. Pero cuando parecía que el pueblo nunca sería libre de la cautividad, de la esclavitud, de repente el Padre Eterno comienza a enviar plagas. Y el pueblo comenzó a ver lo sobrenatural. Y en la última plaga, luego de más de 400 años, llegó el tiempo de la liberación. El tiempo del cumplimiento siempre va a llegar. La Biblia dice que aunque el cumplimiento de la visión se tardara, ese tiempo de cumplimiento siempre va a llegar. Y salieron millones de personas en completa libertad a través del desierto, camino a la tierra prometida. No importa el tiempo que pase, jamás permitas que el desánimo se apodere de ti. Jamás permitas que la desilusión se apodere de ti. Siempre habrá razones para entristecernos en algún momento de esta carrera, pero siempre la mano de Dios se moverá a nuestro favor. Hoy no se están graduando para servirle a hombre. Hoy se están graduando para servirle al Dios Todopoderoso que nunca ha perdido una batalla. Al Dios que es fiel aunque el hombre fuese infiel. Al Dios de la libertad. Moisés e Israel, ahora en libertad, dice la Biblia que cruzaron el Mar Rojo para recibir su tierra prometida. Pero hay un problema.
Hay murmuraciones, hay quejas que no les permiten avanzar. Y de repente la promesa se está retardando. Pero el Padre Eterno siempre le dio herramientas a Moisés. Con una vara y una palabra, el mar rojo se abrió. Cuando te encuentres en algún momento de la vida en que todo está cerrado y que parece imposible, creo que todo ministro siempre se encuentra frente a algo imposible, algo que no encontramos solución, algo que no encontramos salida. Paz. El Señor siempre tiene preparada una vara para tu mano, y el Señor siempre tiene una estrategia. Simplemente párate frente a lo cerrado, párate frente a lo imposible, párate frente al mar rojo. Escucha la voz del Espíritu Santo, escucha la instrucción del Padre Eterno. Extiende tu mano, levanta la vara, que todo lo que está cerrado se va a abrir. Tú vas a cruzar en seco, pero hay mejores noticias. Tu familia cruzará contigo en seco. Tu comunidad cruzará contigo en seco. Dios nunca te está llamando para cosas pequeñas. Dios te está llamando para cosas grandes. Por eso te ha preparado. Te está preparando para lo inmenso. Te está preparando para que tus ojos vean lo sobrenatural. La Biblia dice: creí, por lo cual hablé. Y yo creo y hablo en esta hora que contigo Dios hará proezas. Vas a ver cumplirse lo que parece imposible, lo vas a ver posible. Amén. También prepárate para cosas ridículas. Un hombre llamado Josué y todo su ejército ahora está frente a las murallas de Jericó. Muros gigantes, barreras inmensas. Lo esperado por todos era una guerra. Lo esperado por todos era una batalla. Y de repente una instrucción extraña. Josué comienza a darle vueltas en silencio a las murallas de Jericó. Y allí está Josué, posiblemente delante de la mirada de muchos, haciendo el ridículo, sin pelear, en silencio, dando 13 vueltas, 7 días marchando de forma extraña, sin ver resultado, pero obedeciendo a Dios. 13 vueltas, y a la última vuelta hubo un tiempo de rompimiento. Los muros se cayeron, la tierra se abrió. De hecho, la historia dice que la tierra se abrió y las murallas fueron tragadas por la tierra, mientras obviamente se rompían. 13 vueltas y lo inesperado sucedió. A veces vas a recibir unas instrucciones del Padre que parecen extrañas, que parecen ridículas. Obedece, obedece. Da las vueltas que tengas que dar. Obedece, que de repente lo vas a ver. La tierra se va a abrir, las barreras se van a caer, la tierra se va a tragar todo obstáculo y tú vas a prevalecer en el nombre de Jesús de Nazaret. Nunca te olvides que le sirves a un Dios sobrenatural. Aunque no veas nada, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Vamos, alguien que me ayude en esta hora. Dígale a alguien: aunque no veas nada, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Vas a ver toda barrera caer al suelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora hay un adolescente llamado David. Adolescente. Y de repente es el chico de los mandados. Nadie lo ve como guerrero, nadie ve potencial en él. Y quiero abrir un paréntesis aquí. He visto al evangelista Luis García testificar, ministrar. Luis García tiene 27 años de edad.
28 cumplió, 28 años de edad, gracias. 28 años de edad. Nació y por impericia médica quedó no vidente. Perlesía cerebral, limitaciones al caminar. Y cuando lo escuché predicar, Luisito decía frases como esta: es cierto que no puedo mantenerme por mucho tiempo de pies. Es cierto que no puedo caminar, pero puedo caminar lo suficiente como para subirme a un altar y predicar. Ese aplauso para el Dios que nos ayuda a romper con las limitaciones. A romper con las limitaciones. Dijo: es cierto que no puedo ver. Es cierto. Pero también es cierto que puedo escuchar bien. También es cierto que puedo moverme dentro de la casa. Puedo tomar mi comida, llevarla al microondas para comer. Es cierto. Y en su mensaje, en su testimonio, Luisito siempre le da más importancia a lo que puede hacer que a lo que no puede hacer. Ninguna limitación es importante para él, para ser evangelista, para ser un hombre de Dios. Bajito, bajito. Como en 5 ocasiones me dijo en este caminar doctoral: creo que no me voy a poder graduar. Pero el simple hecho de decirle: Luisito, puedes, haz historia, lo animaba y me decía: está bien, puedo. Creo que en esta clase tenemos un ejemplo maravilloso de que no hay límites para el que tiene fe. No hay límites para el que cree. Cierro paréntesis y continúo. Tenemos al joven David llegando con una lonchera, con una merienda para sus hermanos. De repente ve un gigante, Goliat, amenazando a Israel. Goliat burlándose de Israel por 40 días. Y parecía que todo estaba en contra del ejército de Dios. Y de repente Dios trajo un avance con un adolescente de aproximadamente 12 años de edad llamado David, que llevó a triunfar a todo el ejército con una honda, con una piedra, y llevó a la nación a una gran victoria. Yo quiero decirte en esta preciosa mañana del Padre: haz lo que sabes hacer, haz lo que puedas hacer, haz lo posible, que de lo imposible se encarga el Señor. Haz lo posible, saca tu honda, saca tu piedra, haz lo poco que tú puedas hacer, que con lo poco que tú pongas en las manos del Señor, Dios hará grandezas. Dios hará grandezas. Nunca lo que tienes será poco en las manos del Señor. Josafat, la Biblia habla de un hombre llamado Josafat. Su pueblo y él fueron rodeados por multitudes, por las multitudes de los moabitas y de los amonitas, y parecía que la situación era desesperada. En algún momento de la vida vas a sentir una situación desesperada, pero en esta situación desesperada el Padre se manifestó y trajo una gran victoria a través de una emboscada. Relato registrado en el primer libro de Crónicas. El Padre nunca te va a dejar solo. El Padre nunca te va a dejar sola. Quien te llamó te sostiene. Quien te llamó te sustenta. Y en un lenguaje pueblerino quiero decir algo: la cuenta siempre la paga Él. Ahora hay un hombre llamado Daniel en el foso de los leones, y de repente, por serle fiel al Padre, por no avergonzarse del Padre,
los enemigos que lo vieron orar en la mañana, al mediodía y en la tarde, han provocado que esté en el foso de los leones. Pero en ese momento donde parece que la muerte va a llegar, el Señor irrumpió a favor de Daniel, cerrando toda boca de leones y evitando que lo devoraran en el foso. Bocas se van a abrir en este caminar, pero quédate quieto y no tengas miedo. El Señor cerrará toda boca de leones y nada ni nadie podrá devorarte. Alguien debe abrazar esta palabra en esta mañana. Él es experto cerrando bocas de leones para que nada ni nadie pueda hacerte daño, para que nada ni nadie pueda devorarte. Que no te asusten los leones, no le tengas miedo al foso, nada te va a ocurrir. Hay un hombre ahora en el estanque de Bethesda, 38 años de parálisis, 38 años de enfermedad. La gente ya se acostumbró a verlo paralizado. La gente ya se acostumbró a verlo enfermo, se acostumbró a verlo paralítico. Y de repente, luego de más de 30 años, llega Jesús para romperle toda parálisis, toda limitación. Llegó su momento de encuentro con el avance. Llegó Jesús. Él creyó en las palabras de Jesús. Y luego de más de 30 años, en un solo instante, recibió el milagro, recibió la sanidad. El de repente de Dios siempre va a llegar. Y no importa el tiempo que haya pasado, en un solo minuto puede ocurrir lo que no ocurrió en más de 30 años. Yo quiero repetir esto. En un solo minuto puede ocurrir lo que no ocurrió en más de 30 años. No te canses, no te desanimes, avanza. No te canses, no te desanimes, avanza. Y por tercera vez quiero repetirlo: no te canses, no te desanimes, avanza. Y número 11, hay una mujer con un espíritu de enfermedad y está aquel día congregada, encorvada durante 18 años antes de recibir su avance, su milagro. Esto no quiere decir que Dios sana a algunos y otros tienen que esperar para ser sanados, pero yo quiero señalar en esta hora que esta mujer estuvo atada hasta que llegó el rompedor, hasta que llegó el libertador, la hizo libre. Amén. Lo asombroso es que Jesús, para nosotros, la iglesia, para nosotros, ya fue delante de nosotros en la cruz del Calvario. Lo maravilloso en esta mañana es que ya Él pagó el precio por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por nuestras enfermedades, para que nosotros podamos recibir el avance, no en 18 años, sino ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te he dado brevemente 11 ejemplos, pero la palabra del Señor tiene muchísimos más de hombres y mujeres rompedores de barreras. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero llamarte en esta hora rompedor de barreras. Distinguidos estudiantes, yo quiero bendecirlos en esta hora y yo quiero decirles en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que lo sobrenatural, lo grande, lo maravilloso de Dios les espera. Amén. Denle un aplauso a Dios por cada uno de ellos. Felicidades a sus familias. Amén. Si el apóstol Carlos me ayuda a removerme la toga. Ya él es experto. ¿Cuántas veces lo ha hecho, verdad?
Brusco el hombre, Señor amado. Pero así es. Así es y así estamos enamorados. Santo. Yo en una mañana tan formal, ¿verdad? Trayendo cosas íntimas. Pero eso ministra también. ¿Estamos listos? Vamos, iglesia, que estamos de celebración. Levante esa mano derecha al cielo y repita conmigo: Padre bueno, Padre santo, Padre fiel, te damos gracias por tu presencia. Espíritu Santo, que tu sabiduría, que tu conocimiento, que tu poder se manifiesten una vez más en esta mañana, de gloria en gloria, siempre en triunfo. Creemos y decretamos por el poder del Espíritu Santo que no saldremos igual de este lugar. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Dios es bueno. Vamos a leer Miqueas capítulo 5 versículo 2. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Dice la palabra del Señor. Vamos a utilizar todos nuestros sentidos en esta mañana. Vamos a leer. Vamos, posiblemente alguien puede anotar. Vamos a escuchar, vamos a sentir, vamos a colocar todos nuestros sentidos en esta mañana. Miqueas 5:2 dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Alguien que diga conmigo: Belén Efrata. En Belén Efrata nació Jesús, el Salvador del mundo. En Belén Efrata comenzó el cumplimiento de todo un plan de redención. Belén es el lugar que yo le llamo el lugar de los comienzos, pero no cualquier comienzo, el lugar de los grandes comienzos. Pero no solamente Jesús nació en Belén Efrata, David también nació en Belén Efrata. David, el lugar del nacimiento, el lugar del comienzo de la vida. Belén, el lugar donde fue formado, el lugar donde creció, el lugar de sus padres, el lugar de la enseñanza. Belén. Todos nosotros vamos a pasar siempre por un Belén espiritual. ¿Cuál es tu Belén espiritual? Tu Belén espiritual es el Belén del comienzo, el lugar del inicio, donde hay crecimiento, donde hay enseñanza, donde se aprende un oficio, donde se aprenden cosas, se aprende responsabilidad, se aprende puntualidad, se aprende disciplina. Amén. Y el pequeño David, que nació en Belén Efrata, desde muy pequeño en Belén tuvo que aprender ciertas cosas. Tuvo que aprender a ser fiel. En Belén se aprende fidelidad. En Belén se aprende lealtad. Valores necesarios si queremos tener éxito en cualquier área de nuestra vida. No solamente éxito ministerial, no solamente éxito en el reino de Dios, en cualquier llamado que Dios te haya hecho, sino éxito en cualquier área de tu vida. Éxito en la familia, éxito en el trabajo, éxito en la comunidad. Amén. Cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, David es un adolescente. Y llega el profeta Samuel. Creo que todos nosotros conocemos esta historia. Y el profeta Samuel comienza a mirar a los hijos de Isaí. Se fija en lo físico. Fue aquel día cuando el profeta Samuel escucha la voz del Señor, que le dijo unas palabras simples, sencillas, pero que todavía hacen eco en nuestra atmósfera. Y esta es la palabra: no mires su estatura, no mires su parecer, porque yo, Jehová, no miro lo que el hombre mira.
yo miro el corazón. El corazón. Paréntesis, hace unas semanas atrás, Apóstol Carlos, un grupo de hermanos de esta congregación y esta servidora, estuvimos en Atenas, Grecia. Y cuando estuvimos en Atenas, Grecia, algo que el historiador nos dijo fue lo siguiente: el apóstol Pablo estuvo aquí, el apóstol Pablo ministró aquí, pero se fue y nunca más regresó. Y la pregunta lógica fue: ¿por qué el apóstol Pablo no insistió en Atenas? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no regresó? Y nos dijeron: no pudo ser efectivo aquí, porque en ese tiempo particular en Atenas, Grecia, el enfoque era en la belleza. El enfoque era en lo físico, en la estatura, en ser corpulento, en ser atleta, en la belleza y en la salud. Y el historiador nos dijo: y el apóstol Pablo no gozaba de belleza y tampoco gozaba de buena salud. Su salud era frágil y no era hermoso. Era el antónimo, por no decirlo. Entonces, si algo tenía Pablo, era corazón. Corazón. Y si algo se necesita en esta temporada es corazón. No mire su estatura, no mire su parecer, le dijo el Señor, porque yo no miro lo que el hombre mira, yo miro el corazón. Vamos, en esta temporada se busca un hombre que tenga fuerzas, que tenga corazón. Se busca una mujer apasionada, que tenga fuerzas, que tenga corazón. Alguien que le diga: Espíritu Santo, dame un corazón fuerte, dame un corazón vigoroso, apasioname más por ti. Y si algo tenía David en ese momento, no era una impresión física, pero tenía corazón. El cuerno de aceite fue derramado sobre la cabeza del joven David. David era el que cuidaba las ovejas de su padre, y David hacía algo más. La Biblia nos enseña que hacía algo más. David, como el menor, se encargaba de las cosas simples, se encargaba de las tareas menores de la familia, pero en las cosas sencillas, en las cosas simples, Dios lo estaba probando. Distinguidos doctores, hoy graduamos doctores en teología. Acá tenemos hoy profetas, apóstoles, pastores. Nunca nos olvidemos de las cosas menores, de las tareas menores. Anoche, paréntesis, quise venir a revisar que las togas estuvieran planchadas y bonitas. Bueno, voy a decir la verdad en tono jocoso, pero es la verdad. Apóstol Carlos me dijo: yo las planché. Y yo dije: pues si mi esposo las planchó, todo está listo. Pero llegué y las vi. Y dije: estaba el evangelista José, estaba Arlín, estaba Ricky. Y yo dije: Arlín, ¿me ayudas a plancharlas? Y yo saqué el steamer, y a las 8 de la noche estábamos Arlín y yo. Arlín me sostenía y yo planchaba. De repente entra Ricky y me mira y me dice: si la gente supiera. Y yo: ¿qué? Que usted es la que plancha las togas de los graduandos. Lo que Ricky me estaba diciendo era: usted encargándose de tareas menores. Nunca te olvides ser fiel en las tareas menores. Nunca te olvides. Los ojos del Señor rodean toda la tierra. Vamos, que hoy es domingo pastoral y yo lo voy a explicar de forma sencilla y regreso al relato. Se busca un hombre de Dios de renombre que todavía pueda barrer el templo. Se busca una mujer de renombre que todavía pueda limpiar el baño. Se busca a alguien de renombre que todavía pueda recoger algo del suelo, que todavía pueda hacer el mandado. Vamos, alguien que inhale, alguien que exhale, que usted lo va a entender en el próximo minuto. David
Nadie lo vio como guerrero, nadie lo vio como conquistador, nadie lo vio como merecedor de ser parte del ejército. Era muy pequeño, era muy joven. Papá lo veía como el de los mandados. Y allí estaba David aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo a ser fiel, fiel a su papá, fiel a su familia, fiel a los hermanos. Es en Belén donde David fue formado, fue educado, enseñado a ser fiel. Es en Belén donde se aprende seriedad. Es en Belén donde se aprende responsabilidad, honestidad, rectitud. Es en Belén, en el Belén espiritual, donde se aprende a amar a Dios y amar al prójimo. Y esto era necesario porque el final de David era que iba a ser el rey de la nación, el rey de Israel. Dios siempre te prueba en lo poco, en lo pequeño, para luego colocarte en lo grande. Un verdadero profeta, un verdadero sacerdote, un verdadero rey, como lo que posteriormente fue David, necesitaba carácter. Y el carácter es formado antes de ejecutar el llamado. El carácter tiene que ser formado para que el carácter pueda soportar todos los dones y toda la gloria que el Señor tiene reservada para ti. Alguien que levante la mano y diga: Señor, forma mi carácter. Yo quiero ser exitoso. Yo quiero tener la victoria en lo que tú me has asignado. Forma mi carácter como vasija en manos del alfarero. Amén. Fiel en lo pequeño, fiel en los detalles, para que el Señor le diera luego cosas mayores. Mateo 25, 21. Quiero que lo vea conmigo. Mateo 25, 21. Dice la palabra del Señor: su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Hay personas, hay líderes, hay ministros que inician su caminar, que quieren una unción maravillosa, quieren ver los milagros de forma inmediata, sin tener que pasar por la etapa de Belén. Y esto es querer unción, pero no formación. Y antes de la unción tiene que haber formación y la disciplina del Señor. Amén. Este paso de Belén no se puede ignorar. David. Y de repente allí está David, desde niño, siendo observado por el Padre Eterno, cómo era fiel con las ovejas de su papá, cómo era fiel en cada instrucción que se le daba, cómo era fiel aún con los hermanos que no lo querían mucho, que lo rechazaban, cómo era fiel en la soledad en el campo, cómo era fiel mientras estaba su familia presente. Alguien que diga conmigo: fiel en todo tiempo, fiel en toda temporada. Y de repente llegó el día de su promoción. Voy a leerte un poco del primer libro de Samuel, capítulo 17. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes. 10 significa redención, todo en la Biblia es profético. 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche llevarás al jefe de los 1000. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Israel? Papá no vio a David guerrero, como posiblemente en esta mañana alguien no te vea.
como Dios te ve. Papá está preocupado. Sus guerreros no llegan a la casa. Y ahora mira al pequeño David y le entrega una canasta, 10 panes, 10 quesos, lleva leche, lleva grano tostado. Los hermanos de David tienen la tarea más importante, la tarea más peligrosa. David tiene la tarea más pequeña, la tarea menor. Es el chico de la lonchera, es el chico del mandado. Y ahora llega David. Pero hay un detalle, los quesos llegaron completos. El pan llegó también completo. La leche no se le viró en el camino. Fiel en el queso, fiel en la leche, fiel en el grano, fiel con la canasta, fiel en todo. Llegó todo a salvo. Cuando llega con la canasta, uno de los hermanos lo ofende a David y le dice a David: ¿para qué has venido? Yo conozco tu corazón es malvado. Pero David no le niega el queso, no le niega el grano, no le niega la leche. Fiel en todo tiempo. Y ahora, recuerden que David fue ungido en la casa del papá. Y ahora, cuando llega David, siente en su espíritu enojo, pero no contra los hermanos que están hablando mal de él, que lo están mirando mal. Enojo contra el objetivo, enojo contra Goliat, porque la unción te hace enojarte contra el objetivo y jamás contra los hermanos, aunque difieran de ti, aunque te ataquen, aunque murmuren de ti. La unción pone tu mirada en el objetivo. Y allí tenemos al niño David, y creo que todos conocemos el final de la historia. Dice la palabra del Señor que tomó una honda, tomó 5 piedras, pero con una sola piedra fue suficiente. David mató a Goliat. Iba con el mandado, eso era todo. Pero cuando tú eras fiel en lo pequeño, el Señor se asegura de colocarte frente al gigante. No al gigante que va a acabar contigo, al gigante que te va a promover. Quiero repetirlo por segunda vez. Vamos, en la repetición hay aprendizaje, hay aprendizaje. David fue fiel en la leche, David fue fiel en el queso, David fue fiel en el grano, David fue fiel con la canasta, David fue fiel. Y cuando tú eres fiel en el mandado y en lo pequeño, el Señor te va a sorprender, colocándote frente a lo grande, colocándote frente al gigante, colocándote frente al Goliat que te va a promover. David salió de allí siendo héroe de todo Israel. Vamos, alguien se va a preparar para ser héroe, alguien se va a preparar para ser heroína, alguien se va a preparar. Si en lo poco tú eres fiel, en las grandezas el Señor te colocará. Amén. Fiel, fiel, fiel. Tu tiempo de promoción se acerca cuando tú eres fiel. Quiero leer primer libro de Samuel 22, 1 al 2. Primer libro de Samuel 22, 1 al 2, dice la Biblia: David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Y quiero volver a leer: gente en apuros, en el verso 2. Gente cargada de deudas, gente amargada. Y David era el líder de unos 400 hombres. ¿Quién quiere una congregación así? Amargados, endeudados, enlutados. ¿Quién quiere una congregación así? Ahora, tomar una congregación así, y no pequeña, de cientos de personas, cuando estás en tu mejor momento, muy bien. Cuando tienes ánimo y fuerzas, muy bien. Quizás alguien dirá: yo puedo con esto. Muy bien.
Esta es la asignación del Padre. El Padre cree que yo puedo y yo creo que yo puedo con esto. Pero sucede que David no estaba en su mejor momento. Él también estaba amargado. Él también estaba afligido. Él también estaba desconsolado. ¿Por qué? Porque quien se supone que lo amara y lo protegiera, el rey Saúl, lo estaba persiguiendo. Fueron aproximadamente 14 años huyendo de cueva en cueva. Y Saúl no estaba jugando. Saúl realmente lo quería matar. Quiero que te imagines el corazón de David huyendo, protegiéndose, triste, en amargura, noches sin dormir. ¿Y qué tú haces cuando Dios te llama a una asignación y tú estás en esa condición? Hacerlo y ser fiel. Hacerlo y ser fiel. Y es que David tenía su propia necesidad. David tenía su propio vacío. David tenía su propio dolor. La persecución duró mucho tiempo. La persecución terminó cuando murió Saúl y cuando murió su hijo Jonatán. Pero ahora allí está David entristecido. Hay salmos de David que nos hablan de que él tenía un diagnóstico. Le voy a decir el diagnóstico, no soy psicóloga clínica. Depresión severa grave, recurrente, con rasgos psicóticos. Porque es que el hombre se quería morir. Voy a darte un ejemplo. Salmo 42, 9 al 11. Salmo 42, 9 al 11. Leamos un poco del corazón de David. Y le digo a Dios, a mí, roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Triste, afligido, confiando en el Señor. En medio de su propia necesidad, el Señor lo llama. Afligido él, a consolar afligidos. Endeudado él, para calmar a los endeudados. Amargado él, para libertar a los que están en amargura. Inhale y exhale. Tu matrimonio en crisis, pero tienes un llamado para restaurar matrimonios. Diría el gran patriarca Gigi Ávila: sonríe que Cristo te ama. Triste tú, llamado por Dios para alegrar a otros. Estás acá. Pero en medio de su propia necesidad, en medio de esta violenta persecución, David fue fiel. Fiel a Dios, fiel a Saúl. En varias ocasiones tuvo la gran oportunidad de asesinar a su perseguidor y fue fiel. El respeto a la autoridad delegada del Altísimo es vital para el levantamiento de un rey, para el levantamiento de un profeta, para el levantamiento de un sacerdote. Y todo eso fue David. Ahora, lo más grandioso es que de la cueva de Adulam salió un ejército poderoso que se le conoció como los valientes de David. Siempre pasarás por tu Belén, es el momento de tu comienzo, y siempre vas a pasar por tu cueva de Adulam. En tu cueva de Adulam tú vas a ser formado por el Espíritu Santo. En tu cueva de Adulam tú vas a llorar. En tu cueva de Adulam te vas a entristecer. En tu cueva de Adulam vas a vivir situaciones difíciles en la vida, pero tu carácter se sigue formando y el Señor está observando tus reacciones. Amén. Adulam
siempre le va a demostrar a Dios dónde está el corazón de un siervo que, estando en su propia angustia, que estando en su propia lucha, no sacrifica su llamado, no sacrifica sus convicciones, no sacrifica sus principios, tratando de buscar una respuesta fácil a la situación. En Adulam tienes que olvidarte de ti para continuar caminando fiel a Dios y fiel al llamado. Te tengo una buena noticia: en Adulam conoces más al Señor. En tu Adulam descubres de dónde viene tu fuerza. En Adulam aprendes a amar al prójimo, te dedicas a servirle a otros, a sacarlos de su angustia, a sacarlos de su necesidad. Y te tengo una gran noticia: mientras desde tu angustia sacas a otro de la angustia, Dios te liberta a ti. Mientras desde tu dolor sacas a otro del dolor, Dios te sana a ti. Desde tus deudas sacas a otro de las deudas, Dios te prospera a ti. Mientras tú le sirves a otro, el Señor te sirve a ti. Sé fiel en tu Adulam. Dios no confía en gente viva, Dios confía en gente muerta. Muerta, muerta. Muerta al yo, muerta al ego, muerta a sueños personales que no son cónsonos con el sueño de Dios. Vivos para Dios. El apóstol Pablo llegó a decir: ya no vivo yo, vive Cristo dentro de mí. Segundo libro de Samuel 3:21, y estamos avanzando. Segundo libro de Samuel 3:21, dice la palabra del Señor: allí Abner le propuso a David: permítame su majestad convocar a todo Israel para que hagan un pacto con usted, y así su reino se extenderá a su gusto. Con esto David despidió a Abner y este se fue tranquilo. Después de la trágica muerte de Saúl y su heredero Jonatán, llegó el tiempo de David. David estuvo 7 años gobernando la tribu de Judá y luego comenzó a gobernar toda la nación de Israel. Pero siga conmigo, porque primero fue fiel en las cosas pequeñas, luego fue fiel a enemigos, perseguidores, fiel desde el dolor, desde la angustia. El dolor, la angustia, la amargura, las deudas no son razones para ser infiel. Sí, porque es lo que el enemigo te dice: fueron infieles contigo, vamos, tú también. Pero la mirada de Dios está sobre ti. La tribu de Judá lo reconoce como rey en Hebrón, mientras Abner, quien fue general del rey Saúl, tomó al hijo de Saúl, a Isboset, y lo hizo rey de Israel en un lugar llamado Mahanaim. Por eso hubo lucha entre la casa de David y la casa de Saúl, una lucha. Pero también la Biblia dice que mientras la casa de Saúl se iba debilitando, la casa de David se iba fortaleciendo. Y llegó un momento cuando Abner lo entiende, rompe su relación con Isboset y se unió a David para reconocerle como rey, e hizo pacto con él en Hebrón. Hebrón es el lugar de pacto. Reunió a todo Israel en Hebrón, y todo Israel hizo pacto con David en Hebrón. En Hebrón David reinó. Desde allí comenzó a reinar. A su alrededor, al unirse 2 casas, David tuvo gente que procedió mal. Tuvo gente que mató a enemigos de David porque creían que era justo. Pero vemos a David honrando un pacto. David no se gozaba en la muerte de enemigos. A veces lloraba y hacía luto por ellos, fiel al pacto en todo tiempo y circunstancia. Un traidor hijo, Absalón, murió, y David lloró y gritó: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Y se le criticó por eso, por llorar y por dolerse, por enemigos, por gente que se portó mal con él. Recuerda
que siempre en este reino, por cuanto Satanás existe y los demonios también, aunque sea difícil de creer, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, hay enemigos. Ministros, gente que va a hablar mal de ti, gente que te va a maltratar. Paréntesis: el precio que yo he pagado por ser mujer y cargar un oficio apostólico ha sido muy interesante. En el canal de YouTube, yo no sé cuántos comentarios yo borro constantemente, y yo no recibo críticas del mundo. Al contrario, comentarios que dicen: nunca la había escuchado, estoy aprendiendo. No, las críticas son de la iglesia. Apóstol, ¿cómo que apóstol? La mujer no puede ser apóstol. Pastora, la mujer no puede predicar. Sin embargo, eso no es razón para maldecirlos, ni es razón para responderle. Yo no les respondo, no todo se responde, sino razón para pedirle al Espíritu Santo que se les revele, que el Espíritu Santo provoque conocimiento, entendimiento en ellos, porque el Señor está juzgando mi reacción y mi corazón. Siempre vas a tener críticos, siempre vas a tener enemigos, pero el llamado del Señor es a ser diferente. Mientras otros te maldigan, tú vas a bendecir. La Biblia dice: bendecid a quienes te maldicen. Jesús dijo: ¿qué sentido tiene amar al que te ama? Eso lo hace cualquiera. Lo que sí tiene sentido es amar a tu enemigo. Esto es solo para entendidos. Esto es solo para gente poseída por el Espíritu Santo de Dios. Ese aplauso es para Él, dáselo fuerte. Somos diferentes, somos diferentes, somos diferentes, somos diferentes. Amén. Somos diferentes. Y en Hebrón David fue fiel en el pacto, fiel a sus promesas, fiel a sus palabras. Se busca un hombre, una mujer leal en el corazón, fiel para sus hermanos, fiel para sus líderes. Un pueblo con un carácter apostólico y profético, un pueblo de una sola pieza, gente de pacto. Y es en Hebrón el lugar de pacto donde el Señor forja en nosotros lealtad, integridad, fidelidad. Amén. Porque ser fiel cuando estamos de acuerdo es fácil. Ser fiel cuando diferimos, allí realmente se prueba la fidelidad. Estás acá. Belén es un lugar donde comienzas. Sé fiel. Adulam es un lugar donde renuncias a ti mismo para bendecir a otros. Sé fiel. Hebrón es el lugar del pacto. Sé fiel. Porque el último lugar que quiero mencionarte en esta hora, a donde llegó David, se llama Sión. Segundo libro de Samuel 5, 6 al 7. Segundo libro de Samuel 5, 6 al 7. Dice la palabra del Señor: el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David: aquí no entrarás, para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Sión, lugar de adoración. Una vez que el corazón de David fue probado en sus pequeños inicios, el corazón de David fue probado en sus momentos de angustia y de dolor.
El corazón de David fue probado en su rectitud y fidelidad en los pactos. Ahora el Señor lo lleva a Sión, lugar de adoración. Sión es el lugar donde aún los reyes, los gobernantes, tienen que postrarse para adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. En Sión fue que David se hizo igual que cualquier persona, igual que sus súbditos, para reconocer a la máxima autoridad, al Dios del cielo, Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a Sión, a la ciudad de David. Ese fue el día que la Biblia dice que David danzaba con toda su fuerza y se vistió con efod de lino. Aparece registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. David y toda la casa de Israel conducían el arca del pacto con júbilo, con instrumentos, con sonido de trompeta, con cánticos, con danzas, y llegó a la ciudad de David. Cuando el Padre trata con un hombre como trató con David, cuando trata con una mujer como trató con David, al final ese hombre de Dios, esa mujer de Dios terminará postrado, dándole gloria a quien en realidad merece gloria, al Rey. David, como profeta, como rey, como sacerdote, entendió que para hacer que sus enemigos cayeran había solamente una manera: adorar al único que le podía dar la victoria. David recibió críticas de su esposa Mical. Mical le llamó vil por adorar como lo hacía. Y la respuesta de David fue: si soy vil, más vil me haré. Los resultados finales fueron la esterilidad de Mical. Los resultados finales fueron la victoria, la prosperidad, la fructificación de David. Paréntesis, nunca critiques un adorador. En Sión nadie canta para el hombre. En Sión todos cantamos para el Señor. En Sión nadie danza para los hombres. En Sión todos danzamos para el Señor. En Sión nos olvidamos de todo para postrarnos delante de su presencia. En Sión solamente cabe un adorador. David vivió todos estos procesos, pero si algo encontramos en la vida de David, es que en todo tiempo, en toda temporada, fue un adorador. Y cuando eres un adorador, no hay problema en que el Espíritu Santo te lleve otra vez a Belén, a comenzar algo nuevo, porque los adoradores somos servidores. Cuando eres un adorador, el Padre, cuando piensas que estás terminando, te trae una nueva asignación. Póngase de pies en esta mañana del Señor. Yo quiero hacer un llamado a salvación primeramente. Si hubiese alguien en esta mañana que no conoce a Jesús, que nunca ha abrazado a Jesús, ha recibido a Jesús como su único Señor y Salvador, camine al altar. Queremos orar por usted. Luego del llamado y oración procederemos a la oración de graduación y celebración de ellos. Tenemos algunos anuncios para compartir, pero salvación, salvación. Aquí está el Señor que salva, el Señor de la vida eterna. ¿Habrá alguien que le quiera entregar su vida a Jesús? Si hubiese alguien, este es el momento. Si hubiese alguien que necesita reconciliarse con Jesús, este es el momento. Simplemente camine al altar. Queremos orar por usted. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Si hubiese alguna vida en esta hora que necesita a Jesucristo, este es el minuto, este es el momento. Amén. Si al lado de usted hay alguien que usted sospecha
que no ha aceptado a Jesús, pregúntele y dígale: te acompaño. ¿Quieres que te acompañe? Te acompaño al altar. Vamos, unos segundos más. ¿Habrá alguien para Cristo? Muy bien. Todos estamos firmes en la fe. Muy bien. Para el domingo alguien me va a traer inconversos. Gánese a alguien para Jesús. Avancemos, avancemos para Jesús. Yo quiero hacer una oración a favor de aquellos que están en Belén, que están en Adulam, que están temblando en Hebrón. El altar está abierto. Si esta palabra fue para alguien que está en su comienzo, ese primer inicio, el mandado, la canasta: Señor, debo ser fiel en el queso, debo ser fiel en el pan, en el grano tostado, debo ser fiel. El altar está abierto. Aquel que ha recibido un llamado, aquel que está angustiado, aquel que está en la cueva de Adulam, que está llorando, que está sufriendo, que está cansado, pero sabe que el Señor le ha llamado a consolar, le ha llamado a ejecutar. Quiero orar por ti. Tengo una vida para Jesús, para orar. Claro, ven, claro, pase. Si esa palabra es suya, queremos orar por usted. En tu Adulam, el altar está abierto. Si estás allí en la cueva, pero tú sabes quién es tu Dios, tú sabes que Él te está llamando, tú sabes. Vamos a orar por ti en esta hora. Si estás en tu Hebrón, oh Dios, aquí manteniendo mi fidelidad y mi lealtad por encima de todo y de todos, porque siéndole fiel a otros, te soy fiel a ti. El altar está abierto. Vamos a orar, vamos a orar. Unos segundos más, vamos a orar. Alguien que adore. ¿Dónde está la iglesia de Sion? Al final todo le adora. Al final todos le adoramos. Al final todos le adoramos. Adórele. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Oramos. Padre fiel, santo y bueno, vamos, levanta tus manos al cielo. Tu nombre y tu apellido está escrito en los libros del cielo. Tu nombre y tu apellido está escrito en los libros del cielo. Doy unos segundos más para las vidas que siguen pasando. De las vidas que están en el altar, ¿habrá alguien que le está entregando su vida a Jesús, o todos estamos firmes en la fe? Si hay alguien que por primera vez necesita a Jesús, hágamelo saber. Oramos. Padre, tú los conoces. Tú conoces, Señor, sus rostros. Tú los creaste, tú los formaste. Tú conoces su nombre, tú conoces su apellido. Tú los conoces. Tú conoces sus pensamientos, tú conoces su corazón, sus emociones, y tú diseñaste un llamado para cada uno de ellos. Cada uno ha nacido con propósito divino, con propósito eterno. Mira aquellos que están en Belén, Señor, aquellos que están en sus pequeños inicios. Te pedimos para ellos fuerzas, conocimiento, sabiduría, discernimiento, la profunda convicción del proceso en el que están. Fieles en sus pequeños inicios, fieles en las pequeñas responsabilidades. Sí, Señor.
Mira aquellos, Señor, que están en la cueva de Adulam, que sintiendo dolor, que estando en un proceso personal, tienen la seguridad de que tú los has llamado para consolar a otros, para sanar a otros, para restaurar a otros. Fuerzas, fuerzas, Señor. Hablamos lo que tu palabra registra. Diga el débil, fuerte soy. Fuerzas, Señor, para cada uno de ellos. En tus manos están los tiempos, en tus manos, Señor. Hemos ministrado que David estuvo 14 años de cueva en cueva, pero tú le diste la fuerza, la fe, la convicción de que tu presencia estaba con él, tu respaldo con él, un llamado latente que no conoció caducidad. Señor, mira a todos aquellos que están en Hebrón. Fidelidad aún ante la persecución, fidelidad y lealtad aún ante la deslealtad. Espíritu Santo de Dios, tú que bautizas y rebautizas, te pedimos ahora un bautismo del Espíritu Santo para aquellos que no han vivido la experiencia, y un rebautismo del Espíritu Santo para aquellos que lo necesitan. Toda alabanza, toda gloria y todo honor, sabes que te pertenece a ti, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos, alguien que se abrace, alguien que se abrace. Bendito Jesús. Eso, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Cántalo un minuto más, cántalo un minuto más. En mi casa, habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos, tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. Eso es. Manténgase de pies, manténgase de pies. Nos quedan dos cositas más. Quiero presentarte los anuncios, iglesia linda. Mantente de pies, que vamos a proclamar los graduados en un minutito. Pero estos anuncios son importantes para usted. También tengo un anuncio de el pastor Josué Rodríguez. El departamento de intercesión te invita a la segunda parte de la vigilia borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos aman vigilar? Borrón y cuenta nueva, viernes 21 de noviembre, 7 de la noche. Para más información con nuestra pastora del departamento de intercesión, Ixia Rivera, 787-557-8127. Segundo anuncio, te invitamos a nuestro culto de acción de gracias. Jueves de acción de gracias, 5 de la madrugada. ¿A cuántos les gusta madrugar? 5 de la madrugada. Culto de acción de gracias, 27 de noviembre. Próximo anuncio. Jóvenes, fin de semana urbano. ¿Dónde están los jóvenes? Y todo aquel que se siente joven. 28 de noviembre, concierto urbano, 7 de la noche con Pauneto y Geniel. Sábado 29, congreso, 10 de la mañana a 5 de la tarde. A cargo de la administración, el pastor Jonathan Vélez y el profeta Samuel Arroyo, que nos acompaña en esta preciosa mañana del Señor. Pasa por aquí, profeta. Esto es breve, tranquilo. Venga. Usted está todo elegante hoy. Santo Jesús. Él es mi hijo espiritual. Él es mi hijo espiritual. Ven. Profeta Samuel Arroyo, ustedes lo conocen. ¿Cuántos lo aman? ¿Cuántos han sido ministrados por él? Muy bien. Extienda su mano derecha hacia él y repita conmigo:
Profeta Samuel Arroyo. No, pero que se escuche. Profeta Samuel Arroyo, te bendecimos. Te mereces lo mejor de Dios. Decretamos a tu favor el comienzo de tu mejor temporada. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bueno, hay un secreto que queremos revelar en esta mañana, y es que el profeta Samuel Arroyo tiene novia. Lo voy a casar en el mes de abril del 2026. Le presento a la novia, a su prometida ya, Evangelista Valerie Galarza. Por favor, venga. Por favor, venga. Ya no es secreto. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, los bendecimos. Te damos gracias porque en tus manos están todos nuestros tiempos. Gracias, Señor, porque esto tú lo hablaste, tú lo profetizaste, tú lo planificaste. Cuántas palabras proféticas sobre Valerie, cuántas palabras proféticas sobre tu hijo profeta Samuel. Señor, los bendecimos, y que todo lo que tú pongas en sus manos prospere. Todo es para tu gloria. Amén y amén. Aleluya. Nada más que decir. Siéntese ahí. Ya no es secreto. Para que se tomen la mano públicamente, porque eso de estar de lejitos como que no. No. Viaje misionero a Colombia. Ayúdanos a llevar amor en Navidad. Todos estos rostros que están aquí, todos viajarán a Colombia, a la Fundación Sal del Mundo. Estaremos recolectando regalos aquí en la iglesia, hoy, el miércoles, en nuestro colegio, lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para donativos, ATH móvil 787-362-7383. Para más información, con la pastora del Departamento de Misiones, Dimarilis Didi Bruno. Próximo anuncio. ¿Más ninguno? Domingo puertorriqueño. El domingo 28 de diciembre. Domingo puertorriqueño. Venga con su flor de maga, con su pava, con su vestimenta jíbara. Mira el apóstol Carlos como se ve de jíbaro allí. Santo. 28 de diciembre, 9:30 de la mañana. No se olvide que el 31 de diciembre despedimos el año. Ese día profetizamos la palabra profética a las 10 de la noche. Bueno, son muchas cosas ocurriendo. Todo rápido. Café, cosecha de amor. El mejor café, 100% puertorriqueño, a favor del hogar albergue para niños de Ponce. Ahí tenemos, se puede llevar su café. Inversión, porque yo sé que usted en el supermercado puede comprar cualquier café, pero esto no es cualquier café. Esto es más que café. Esto es una aportación para el hogar albergue de niños maltratados. Inversión, $15. Pastor Josué Rodríguez. ¿Lo anuncio yo? ¿Tú estás tímido? No quiero ver. ¿Tímido o nervioso? Porque yo rápido oro. Pastor José Rodríguez. Él es un estudioso de las Sagradas Escrituras. Y qué mejor día que como hoy. Él trajo libros de estudio, libros de teología, libros de estudio.
Usted puede pasar por la mesa, ver todos los libros de estudio y los puede adquirir. Él va a estar en la mesa, ¿verdad? Él va a estar en la mesa, allí me lo saluda y me lo bendice también, en el nombre de Jesús. ¿Más ningún otro anuncio? Extiendan sus manos hacia estos estudiantes graduandos. Vamos a declararlos graduados, los vamos a bendecir. Al final pueden cambiar sus borlas. Tenemos a mi lado izquierdo un spot para que se tomen fotografías. Padre Celestial, gracias por tus discípulos. Señor soberano, cada clase, cada administración, cada aprendizaje no sea jamás removido de su mente, de su espíritu. Ábreles puertas, ábrele camino, preséntale más oportunidades para que el evangelio continúe expandiéndose aquí en la tierra. Y con la autoridad delegada que tú nos has dado, y en nombre de la Universidad Redes, afiliada a la Universidad Cristiana, los declaramos graduados para la gloria del Padre, de Cristo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden cambiar sus borlas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Nos despedimos con júbilo. Nos despedimos con mucha alegría. Miércoles 7:30 de la noche. Amén. Aleluya. A las 7:30 de la noche. Eres bienvenido a este lugar de milagros. Y si no tienes un lugar donde congregarte, quédate con nosotros. No puedo contenerme. Gracias por compartir con nosotros. Te esperamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana, miércoles y viernes a las 7:30 de la noche. Eres bienvenido. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y presionar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Ora, cree y camina en todo lo que Dios ha dicho para ti.